La presidenta de la comisión me ha solicitado que pueda presidir la comisión. Ella amaneció enferma, por tanto no pudo acompañarnos. Quiero sugerir que podamos partir de inmediato en consideración de los compromisos de todas y todos. Nuestro interés es abordar un tema que se viene discutiendo en el país probablemente más de 50 años. Cuando uno busca registros en los años 60 ya se discutía la dificultad de las normas para incorporar a los trabajadores independientes regímenes de protección social. Quiero saludar a la subsecretaria que nos acompaña, a todos nuestros invitados en general. Y quiero ofrecer la palabra, agradecer a... no sé si todos tienen presentación. Damos la palabra a la subsecretaria, si hay algo en particular que quiere comenzar planteando, y después a la superintendencia de pensiones. Solo quisiera, yo había conversado la semana pasada y a las 10 me recibe el ministro de Salud. Entonces, como no somos muchos, a ver si nos ajustamos solo a las presentaciones. Confío que los colegas van a ir llegando, han ido avisando. Okay. Subsecretario o superintendente, como usted quiera. No, yo le voy a dar la palabra al superintendente, al director de FONASA y al director del Servicio de Impuestos Internos para que nos ilustren acerca de cómo ellos ven este proyecto respecto a estas instituciones. Muchas gracias. Gracias. Señor superintendente, Buenos bienvenido. días. Gracias por acompañarnos. Solidaridad con su función. Buenos días, presidente. Muchas gracias, señores senadores. Tenemos una presentación que aborda la situación de los independientes en el sistema previsional. Específicamente aborda las siguientes materias. Voy a mostrar la agenda. En primer término, muestra las cifras que reflejan la conducta de los trabajadores independientes como cotizantes en el sistema de pensiones en los últimos 5 años, cifras extraídas de la operación renta de los años 2012 a 2017. Posteriormente, efectuamos simulaciones respecto a los efectos que tendría el proyecto de ley como está planteado en las pensiones de los trabajadores independientes y qué pasaría si la prelación se cambiara a que pensiones fuera la prioridad en este proyecto de ley, qué pasaría en ese caso con las pensiones de los independientes, para finalizar con las conclusiones respecto al proyecto de ley. Veamos entonces la primera parte. La primera parte nos muestra, como decía, los últimos 5 años, extraídos de las cifras de la operación renta, de los años 2013 a 2017. Lo que observamos acá es que hay alrededor de 1 millón de independientes en situación de cotizar, que son los trabajadores que emiten boletas por trabajos horarios. Esos trabajadores, si nada dicen, cotizan. Sin embargo, si expresan explícitamente su opción de no cotizar, entonces quedan exentos de esa obligación. Lo que vemos en el promedio de los 5 años es que aproximadamente un 74%, o sea, 3/4 partes de los trabajadores deciden no cotizar para pensiones. Solo un 26% cotiza en ese periodo de 5 años en promedio. O sea, es un comportamiento más o menos sistemático. 1 millón de personas en la población son las personas que están en esta situación y de ellos, como señalaba, solo un 26% decide cotizar para pensiones. Entonces lo que nos dice esta gráfica de 5 años de cifras es que las personas en categoría independiente en realidad no están disponibles a cotizar para pensiones en su gran mayoría, y por lo que nosotros estamos convencidos de que es muy importante, es imprescindible avanzar en la obligatoriedad para que estas personas puedan tener cobertura para pensiones y llevar una vejez digna cuando sean adultos mayores. La gráfica siguiente nos muestra otra característica de los trabajadores independientes durante estos 5 últimos años, también
vemos algo muy importante. Esta es la persistencia de la cotización. O sea, de los trabajadores que cotizaron un año, ¿cuántos continúan con su comportamiento de cotización? Y lo que observamos es que no hay persistencia. Casi el 80% de las personas cotiza un año y el año siguiente ya no cotiza. Solo el 15%, 16% casi, cotiza, por ejemplo, 2 años seguidos. Luego, 3 años seguidos son un 3,8% y así sucesivamente. O sea, lo que estamos viendo es que incluso aquellas personas que deciden cotizar, cotizan un periodo a lo más 2 y luego ya no cotizan. Entonces, además de que que las personas no están disponibles para cotizar, tampoco lo hacen con frecuencia. Esto es la que se denomina lagunas previsionales. Entonces también tenemos una nueva característica acá que también nos reafirma que es importante la obligatoriedad de cotizar para estos trabajadores. En la sección 2, lo que efectuamos son algunas simulaciones que nos habían pedido. Primero, comparamos dos escenarios de gradualidad para la cotización de los independientes. Primero, observamos qué pasa con las pensiones con la gradualidad y prelación tal como está propuesta en el proyecto de cambio legal. Es decir, primero se pagan los seguros, SIS, accidentes profesionales, SANA, cotización de salud y finalmente pensiones. En este caso, solo al final del periodo, el 10º año, se alcanza a cubrir la totalidad de la cotización para pensiones. Esa es la situación del proyecto de ley y la comparamos con qué pasaría si esa gradualidad se invierte y pasa a ser primero prioridad pensiones. En el cuadro que viene mostramos exactamente las cotizaciones que ingresarían a un fondo de pensiones en este caso. Lo que propone el proyecto de cambio legal está en la columna señalada con el número 1 y va mostrando cómo se va incrementando la cotización de los trabajadores independientes al fondo de pensiones en proporción a su renta imponible. El primer año es el 2,7% de su cotización, de su remuneración, lo que ingresa al fondo de pensiones, y así sucesivamente hasta llegar al 10º año al 10%. Lo comparamos con la alternativa de que la prioridad sea pensiones, es decir, que desde el primer año el 10% de su cotización vaya a pensiones y los seguros queden rezagados o postergados al no ser prioridad. Y los resultados los vemos en el cuadro que sigue. Veamos antes qué otros supuestos debimos hacer. Conformamos dos grupos de independientes. Uno son independientes que complementan ingresos porque además trabajan como dependientes. La mayor parte de los independientes hace eso, trabaja como independiente y como dependiente a la vez. Y la minoría es independiente puro, o sea que lo único que obtiene son rentas de su trabajo como independiente. Esos son los dos grupos que vemos. Y luego tenemos tres perfiles. Las personas que se afilian recién, personas con 20 años, independientes promedio, los promedios, toda la población de independientes tienen promedio de 36 años, y finalmente aquellos independientes que están a 5 años de pensionarse, situación muy parecida a la que plantea el proyecto de ley. Ellos serían como la última generación afecta a esta obligación de cotizar, el resto estaría exento. Y los dividimos en hombres y mujeres. Entonces, ¿qué obtenemos en este cuadro que viene a continuación? Primero, vemos los grupos. El primer grupo es dependientes e independientes a la vez. Son independientes que tienen además ingresos como dependientes. Los separamos por hombre y mujer y en distintas edades. Como decía, 20 años que están ingresando al mercado laboral, 36 que es el promedio de sus edades, y aquellos que les quedan 5 años para jubilarse, para la edad legal de jubilación. En el primer grupo, aquellos que están ingresando al mercado laboral, por supuesto su saldo inicial en las cuentas es de cero. Su remuneración inicial, esto es de acuerdo a lo que nosotros observamos en las estadísticas, es de 351.000 pesos aproximadamente para las mujeres y 428.900 para los hombres. Esas son sus remuneraciones, sus rentas reales. Y su renta imponible anual como de independientes es de 1.342.000 para las mujeres y 1.658.000 para los hombres. O sea, este grupo de independientes se observa que tienen rentas de trabajo como dependiente mensuales
de 3.50 para mujeres, 4.28 para hombres. Y además tienen honorarios que son anuales de 1.300.000 para las mujeres y 1.600.000 para los hombres. Eso es lo que nos muestran las cifras. Luego avanzamos hacia el grupo de 36 años, tanto hombres como mujeres. Observamos su saldo en las cuentas individuales y vemos que tienen las mujeres 4.700.000 pesos y los hombres 6.500.000 pesos. También vemos que en este grupo etario su remuneración como dependientes para las mujeres es de 435.000 pesos y para los hombres 573.000 pesos. Y si vemos cuánto reciben como honorarios por independientes, reciben las mujeres 1.796.000 pesos al año y los hombres 2 millones al año. Luego seguimos avanzando hacia el grupo etario mayor. Este sería como el último afectado, por así decirlo, por el proyecto de ley, el último que estaría obligado a cotizar, y vemos que tienen saldos acumulados las mujeres de 9 millones y los hombres de 24.800.000. Vemos que ganan las mujeres 322.000 pesos al mes como dependientes y los hombres 396.000 como dependientes. Tienen honorarios anuales las mujeres de 1.600.000 y los hombres de 2,5 millones. Por último, el grupo de los independientes puros lo dividimos en dos grupos, las mujeres y hombres que entran al mercado laboral, que por supuesto no tienen saldo, y calculamos su remuneración solo como independiente, ya que no reciben rentas de dependiente, y tenemos sus rentas anuales, 1.300.000 las mujeres y 1.600.000 los hombres. Luego nos vamos al segmento de 36 años, segmento etario promedio, y tenemos también sus remuneraciones como solo independientes de 1.796.000 al año las mujeres y 2 millones al año los hombres. Ese es el grupo que se evalúa. Y por último hay que hacer algunos supuestos, que es bueno dejarlos claros, y viene la lámina que sigue. Ahí está. Asumimos que las personas cotizan igual que el promedio de toda la población de afiliados. 58% del tiempo están cotizando los hombres, 48% del tiempo cotizan las mujeres en el sistema de pensiones. Hay algunos supuestos de crecimiento de remuneración, de la rentabilidad de los fondos, se menciona la edad legal, y con esos datos fundamentales, que son datos no inventados, sino que los que salen de las estadísticas, vamos a calcular entonces los efectos. Y vienen en el cuadro que está a continuación. Aquí observamos lo siguiente. ¿Cuál es el efecto en pensión comparando el escenario número 2, que hemos denominado gradualidad con prelación prioridad pensiones, que es un escenario supuesto, versus el escenario del proyecto de ley, que es una gradualidad y prelación en que pensiones va al final luego de los seguros? En este caso observamos para un independiente que además es dependiente, este es el caso mayoritario, es más del 90% de la gente. En ese caso, si las pensiones fueran prioritarias, las pensiones aumentarían entre 2 y 5%. Eso es lo que observamos. Por ejemplo, para una persona que ingresa recién al mercado laboral, para un hombre aumentaría su pensión en 4%, para una mujer en un 5%, ¿no? Y para una persona que ya está en la edad media, aumentaría en 3% su pensión para un hombre y un 5% para mujeres. Las personas que están en el rango etario ya mayor, sus pensiones aumentarían en 2% los hombres y 4% mujeres. O sea, lo que concluimos es que si se cambiara la prelación, hay un efecto que no es muy grande, que es aumentar las pensiones entre 2 y 5% para independientes que complementan ingresos como dependientes, que son más del 90% de la gente. Para los independientes puros, o sea, aquellos que no tienen renta como dependientes, que son menos del 10% de la gente, ahí sí el efecto es mayor, y las pensiones variarían entre 14 y 20% con un escenario que le da prioridad a pensiones. ¿Qué concluimos nosotros a partir de esto? Que la gran mayoría de los independientes ha renunciado a la obligación de cotizar. Un 74% de los elegibles en los últimos 5 años tributarios ha decidido no cotizar para pensiones. Y lo ha hecho manifestando explícitamente esa opción, porque la opción por default que tiene la ley hoy día es que las personas, si nada dice, cotizan, pero aún así solo un 26% lo hace. Por lo tanto, nosotros estimamos imprescindible
que la obligatoriedad de la cotización de los independientes debe implementarse pronto. Una segunda conclusión es que la prelación y gradualidad que establece el proyecto de cambio legal da prioridad a los seguros, lo cual por supuesto es valorable, y las pensiones para la gran mayoría de los independientes bajan levemente, entre 2 y 5% respecto a la situación contraria, a la situación en la que prioridad serían las pensiones. Sin embargo, el efecto para aquellos que solo trabajan como independientes es mayor, que es aproximadamente un 7% de la población de independientes. Luego observamos que el proyecto de ley asegura a todos los trabajadores cobertura total desde el primer año de vigencia para seguro de invalidez y sobrevivencia, muy importante para las pensiones, en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en la ley de acompañamiento para niños y niñas. En el escenario de gradualidad por defecto también tienen cobertura de prestaciones médicas de salud común. Estimamos finalmente que el proyecto de cambio legal avanza de manera correcta en la protección en la vejez de la población de trabajadores independientes. Nos parece correcto que exista una gradualidad, porque de lo contrario se va a producir una baja muy fuerte en la renta de las personas en forma abrupta, pero creemos que es imprescindible no seguir postergando la obligación de cotizar de los trabajadores independientes. No estamos de acuerdo con la gradualidad, estamos de acuerdo con la prelación, pero queremos advertir que, dada la situación y lo que hemos mostrado, es fundamental que los independientes se integren a la obligación de cotizar igual que los trabajadores dependientes para que tengan una vejez digna una vez que se jubilen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy agradecido. Propongo a los colegas que escuchemos todas las presentaciones y después hacemos las consultas. Quiero ofrecerle la palabra al director nacional de FONASA, don Marcelo, o a don Luis, no sé quién va a hacer uso de la palabra. Encantado, Marcelo, Marcelo Mozo. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, queremos referirnos al proyecto de ley que incorpora a los trabajadores independientes a estos regímenes de protección social. En primer lugar, quería mostrar la situación actual de los independientes en FONASA. Al año 2018 nosotros estamos proyectando una cantidad de beneficiarios cercana a los 14 millones, un poco por encima de los 14 millones, de los cuales en el segmento o tramo A, que son las personas carentes de recursos para cotizar en salud, está más o menos cercano al 24%, eso se ha mantenido los últimos 3 años, diría yo, y aquellos que cotizan, que son los tramos que están en B, C y D, están alrededor de 76%. Ahora, cuando uno mira la situación de cotizantes, solo los B, C y D, que están hoy en día imponiendo, uno ve aquí que alrededor del 2% del total son cotizantes independientes. Nosotros también, como decía el superintendente hace un rato atrás, lo que hacemos es que si alguien es un cotizante que es dependiente y a su vez tiene algún tipo de renta como independiente, lo estratificamos acá como dependiente. Por lo tanto, son independientes puros los que aparecen ahí con ese 2% total de las imposiciones respecto a las imposiciones que recibe FONASA. Hoy en día, un trabajador independiente solo debe cotizar para salud, como sabemos, y no para previsión. Es un primer problema que hay, es que el propio trabajador es quien debe pagar, acercarse a las sucursales de FONASA para poder cotizar. La renta imponible es la que el afiliado declara mensualmente y no puede ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior, obviamente, al límite máximo imponible. Existe una reliquidación a fines de año, en abril, que de aplicarse produce ajustes y consecuencias respecto a lo que ellos han impuesto o cotizado durante el año. En términos de los derechos que tienen en las prestaciones médicas, el derecho que obtienen al cotizar es que tienen acceso a la libre elección.
Para eso requieren hoy día, según la ley, un mínimo de 6 meses de cotización en los últimos 12 meses anteriores o haber cotizado en el mes inmediatamente anterior. Ahora, aquí tenemos una observación porque el trabajador que no cotizó durante el año igualmente va a ser reliquidado al momento de hacer su declaración sin haber tenido cobertura en el año tributario pasado. O bien, también puede ser de que cotizó por menos de lo percibido y pudo haber tenido una cobertura mayor a la que le correspondía. En el caso de las prestaciones pecuniarias, que son el subsidio de incapacidad laboral, debe cumplirse algunas condiciones copulativas para tener derecho: contar con la licencia médica, tener 12 meses de afiliación a salud anterior al mes en que se inicia la licencia, haber enterado a lo menos los 6 meses de cotizaciones continuas o discontinuas en un periodo de 12 meses y estar al día en el pago de las cotizaciones. Vamos a los comentarios entonces específicos respecto a la ley. Lo primero, la modificación en el artículo 90, que incorpora de que la renta imponible será anual y que corresponde al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas del artículo 42, número 2. Eso es la renta obtenida entonces por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto. El cálculo anual permite, para nosotros, como nosotros lo vemos en FONASA, gestionar de manera eficiente los recursos, porque evita cálculos mensuales y permite que el afiliado tenga acceso a salud inmediatamente y en el tramo que le corresponde. Además, tiene una cobertura anual, porque al hacerlo anualmente, entonces es como pagar por anticipado, por decirlo de alguna forma, en los respectivos regímenes de seguridad social, desde el 1 de julio del año correspondiente a la operación renta hasta el 30 de julio del año siguiente. Para la determinación del monto de los beneficios otorgados por los regímenes de protección social, además la renta imponible mensual se va a calcular como el cociente de la renta imponible anual dividido por 12. Eso también es un adelanto, creemos nosotros, porque nos permite hacer el cálculo correcto respecto a subsidios de incapacidad laboral que pudieran obtener los afiliados independientes. La renta imponible no puede ser inferior a 4 ingresos mínimos mensuales. Se considera la remuneración imponible que hubiese percibido el afiliado en el año calendario, como lo dijimos, y las cotizaciones se van a pagar anualmente en la operación renta respecto a la renta del año anterior. Dice el proyecto de que el Servicio de Impuestos Internos va a calcular esas cotizaciones por concepto de este tema que estamos, de las cotizaciones, claro. Ahora, como comentario a eso, el Servicio de Impuestos Internos comunica a la Tesorería General de la República la individualización de los afiliados independientes que deben pagar cotizaciones destinadas a financiar prestaciones de salud en FONASA y el monto a pagar por dichos conceptos. Eso es un adelanto importante para nosotros, ya que no hay una situación en la cual el afiliado independiente declara cuánto está ganando, sino que tenemos ciertas certezas, digamos. En segundo lugar, la Tesorería General de la República es quien debe enterar las cotizaciones de salud en el fondo. También eso implica mejoras para los afiliados, los usuarios que no necesitan ir a pagar directamente en cada una de las sucursales y mensualmente. Por último, el trabajador independiente puede pagar mensualmente esas cotizaciones en FONASA. La renta imponible mensual es la que el afiliado declara a FONASA o a la administradora y no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al límite máximo. Eso se mantiene. Entonces, esto también, la posibilidad de que el afiliado independiente pueda cotizar en cada una de las sucursales. En tema de la prelación, como bien lo mencionó el superintendente, las cotizaciones de salud están en el 4º lugar. De acuerdo a esta modificación, tiene una prelación definida, cosa que no lo tenía, y la obligatoriedad recién empezaba en 2018, se ha ido postergando, como ustedes saben, esta cotización, y implicó que de acuerdo al itinerario previsto estaba al final la cotización
de salud. Eso se modificó en este sentido. En cuanto al subsidio de incapacidad laboral, el proyecto mantiene las condiciones copulativas que conversamos hace un rato atrás. Sin embargo, entiende cumplidos los requisitos de cotizaciones a partir del día 1 de julio del año en que se pagan las cotizaciones. Por lo tanto, este es un gran beneficio para aquellos independientes que están cotizando porque tienen acceso al subsidio de incapacidad laboral por el solo hecho de haber tenido entonces estas cotizaciones durante el año calendario. Unas estimaciones preliminares de los independientes que nosotros tenemos al año 2016, dado que no teníamos datos más actualizados, es que si en ese año se hubieran instaurado las reglas que pretende el proyecto de ley, cerca de 125.000 personas hubieran tenido acceso a la libre elección y también derecho a recibir un subsidio por incapacidad laboral en FONASA, digamos. Estimamos para el año 2019, con la entrada en vigencia de este proyecto de ley, que a lo menos 200.000 cotizantes y sus cargas pueden tener acceso a todos los beneficios sociales en salud. Eso implica gente que o no está en el sistema o está en el tramo A, que pasa a cotizar, y al cotizar tiene derecho a libre elección y también a un subsidio por incapacidad laboral. La mayor parte de ellos quedaría en el tramo B, estimamos nosotros en un 80%, lo cual significa tener los mismos beneficios que el tramo A en términos de la red institucional, no tener que copagar, pero tiene derecho al subsidio por incapacidad laboral y además tiene la posibilidad de comprar algún tipo de atención en libre elección, cosa que nuestra moda no puede. Eso es, señor presidente. Muchísimas gracias por la presentación, Marcelo. Le ofrezco la palabra al director de Impuestos Internos. Darle la bienvenida y gracias por acompañarnos, Fernando. Muchas gracias, senador, por su intermedio. Bien. Para no repetirme, voy a ir rápido por algunos slides que coinciden con los de mis antecesores. Aquí básicamente un extracto de la ley en aquello que a nosotros nos involucra. El artículo 92D, ¿verdad?, que establece que el Servicio de Impuesto Interno verificará anualmente el monto efectivo que debe pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en inciso primero del artículo 92. Y esto debe ser informado tanto a la Tesorería General de la República como a la administradora de fondos de pensión en la cual se encuentra afiliado el trabajador. Además de una serie de artículos donde las diferentes instituciones entregarán al Servicio de Impuestos Internos la información que permita realizar los cálculos e informar los montos de cotizaciones correspondientes. Eso establece la norma. Respecto a los mayores cambios que introduce la ley en aquello que a nosotros nos involucra, tenemos por una parte que se aumenta en forma progresiva las retenciones de los honorarios desde el 10% actual, ¿verdad?, a un 17% en el año tributario 2028. Y el monto mínimo de los honorarios para el cálculo previsional pasa desde un ingreso mínimo mensual a 4 ingresos mínimos mensuales anuales, es decir, desde 345.000 pesos a 1.380.000 pesos. Por su parte, se eliminan del cálculo de la cotización los pagos provisionales mensuales de cotizaciones, ya que se paga solo de manera anual con la retención y la deuda de cada institución, el PPM de primera categoría para el cálculo de las cotizaciones, la compensación de las asignaciones familiares para el pago de las cotizaciones, el cálculo previsional a los socios de sociedades de profesionales y se elimina también la renuncia a cotizar. Y por su parte, se incorpora la posibilidad de cotizar por menos del 100% de la base imponible, desde un 5% el primer año hasta el 100% en el año tributario 2028, excepto para el seguro y Mutualizana. La Superintendencia de Salud señala, informará al servicio la institución en la que está afiliado el trabajador. Bien. Acá tenemos una
una gráfica donde básicamente lo que comparamos es cómo cambia la prelación. Ya mis antecesores se han referido al tema, pero lo que tenemos entonces nada más que de manera gráfica cómo cambia en lo establecido en la norma actual, que estaba vigente del 2013, del año tributario 2013 al año tributario 2018. ¿Qué ocurre para este año si es que el proyecto de ley no alcanza a ser aprobado y no tiene vigencia para el próximo año? ¿Y qué ocurre con el proyecto de ley si es que se aprueba y alcanza a tener vigencia para el próximo año? Y como vemos, básicamente hay diferencias respecto al orden de distintos conceptos. Parten en los tres casos el seguro de invalidez y sobrevivencia, pero luego ya hay cambios respecto a que en segundo orden estaría el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. En tercer orden, con proyecto de ley la ley sana, sin proyecto de ley las pensiones. En cuarto lugar, sin proyecto de ley el saldo insoluto de años anteriores, con proyecto de ley las cotizaciones para salud. En quinto lugar, sin proyecto de ley las cotizaciones para salud, con proyecto de ley las pensiones asociadas. Y en sexto lugar, los pagos previsionales sin proyecto de ley y el saldo insoluto de años anteriores con proyecto de ley. Séptimo lugar, las asignaciones familiares, que ahora desaparecen, por lo tanto, en el proyecto de ley correspondería en ese orden el pago previsional de cotizaciones. Y finalmente, la retención de honorarios en ambos casos. Respecto a la información para el cálculo, que para nosotros es clave, por una parte nosotros recibimos la información asociada desde las FPs, con las nóminas de afiliados y pagos de cotización, de Capredena, IPS, DIPRECA para las nóminas de afiliados, y las mutuales del ISL para las nóminas de afiliados y pagos de seguro de accidente. Hay información que recibimos hoy día, pero que ya no sería necesario seguir recibiendo, puesto que el proyecto de ley lo elimina y que tiene que ver con nómina de causante y beneficiarios asociados a asignación familiar. Y lo que nos falta para poder hacer el cálculo que establece el nuevo proyecto de ley es lo que debería entregarnos entonces la Superintendencia de Salud, que es la nómina de afiliado de su institución, y los pagos realizados en FONASA y las ISAPRES. Esa es la información que deberíamos nosotros obtener para efecto de poder implementar adecuadamente lo que se propone en el proyecto de ley. Aquí hay algunas cifras, ya mi antecesor ha mostrado cifras, pero lo relevante es que en los cálculos que nosotros hemos hecho de los distintos años, del 2003 hasta la fecha, si ustedes se fijan, han ido disminuyendo la cantidad de contribuyentes y los montos más o menos se han mantenido en el orden de los 44.000 millones, 45.000 millones de pesos, ¿no? Esta disminución se ha debido principalmente a las renuncias. Ya se señalaba anteriormente, renuncian año a año, del orden, este año la renuncia fue de 1.063.000 contribuyentes en total. Sin embargo, hay que considerar solo las renuncias exclusivas. Las renuncias exclusivas son aquellas que excluyen a los contribuyentes que no tienen la obligación. Y esa es la segunda columna, ¿vale? Es decir, en definitiva, los contribuyentes que renuncian y que están en condiciones de renunciar porque no están obligados a la cotización, han ido en aumento desde el año 2013, que fueron 633.552, hasta este año, en esta operación renta, en que alcanzó a 839.454 contribuyentes, y que sería el último año que podían renunciar. Finalmente, respecto del proyecto de ley, nosotros solicitamos considerar algunas modificaciones menores, que son básicamente precisiones, ¿no? La primera es que se establece la expresión enterará el 7%, en la letra B del número 2 del artículo 1. Ahí nosotros solicitamos modificar por se calculará el 7%. Y esto porque nosotros no enteramos los fondos, solo calculamos. Es nada más que una precisión de forma. También planteamos que sería necesario considerar una modificación a la expresión se calcularán y pagarán anualmente la declaración anual de impuesto a la renta, que está contenida en el numeral 1, el numeral I, letra A del número 7 del artículo 1, por se calcularán anualmente en el proceso de la operación renta. Esto dado que el Servicio de Impuesto Interno no pagará retenciones y el cálculo se realiza exista o no exista declaración de renta. Por lo tanto, también es necesaria esa precisión en nuestra opinión. Y finalmente, la última precisión es que señalar
que en orden de prelación de la imputación de las retenciones del artículo 92G, la expresión saldo insoluto está referida solo al pago de cotizaciones de pensiones, ya que la redacción indica cotizaciones en general, lo que podría entenderse como cotizaciones para previsión y también para salud. Nos parece relevante poder hacer esas pequeñas precisiones. Eso respecto a la norma. Respecto a la implementación, ahí nosotros solicitamos considerar en el proyecto un plazo de implementación, puesto que es importante dar un plazo suficiente para efecto de que esto se implemente. A modo de ejemplo, si bien ahora el plazo no es el mismo, pero en la legislación actual la implementación tuvo un año, ¿no? No estamos solicitando incorporar un año, pero hay algunos meses desde la entrada en vigencia que sería interesante y lo podemos conversar para efectos de poder preparar las modificaciones tanto a las normas, reglamentos conjuntos, como a la plataforma tecnológica propiamente tal para efectos del cálculo. Y por otro lado, es relevante también que sea para nosotros la superintendencia solo, es decir, uno solo ente, quien, junto con informar la institución en la cual está afiliado el contribuyente, informe también el monto de los pagos realizados en el año 2018. Y por último, también nos parece importante considerar, y eso es algo que tendremos que conversar probablemente con la dirección de presupuesto, no sé, no hemos visto el informe financiero asociado a este proyecto, pero claramente hay algún costo asociado a cambios informáticos que queramos también considerar en el proyecto. Finalmente, respecto al impacto en la percepción de los contribuyentes afectados, nosotros consideramos, y es importante tener en cuenta, que es probable que, independiente de que la mayoría de los casos, la mayor retención se traduce también en una mayor devolución en la operación renta, desde la perspectiva del proceso de la operación renta propiamente tal, eventualmente, y eso hay que explicarlo muy bien, en mi opinión, y por eso es que es importante también la difusión asociada a esto, es que puede haber contribuyentes que puedan percibir esto como un aumento de sus impuestos más que como el beneficio que el proyecto está planteando. Entonces, de esa manera, nos parece importante que se considere esto, puesto que eventualmente podría incluso, en algunos casos, desincentivar la emisión del documento tributario propiamente tal, con tal de evitarse este mayor costo. Entonces, nos parece relevante de la difusión considerar esto. Esas son nuestras consideraciones. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias, director. Quiero ofrecer la palabra, quiero consultar primero a los colegas. Nosotros invitamos a varios otros asistentes, pero en la atención que el senador se tiene que retirar. No sé si quiere hacer alguna consulta antes de retirarse. Está bien. Bien. ¿Escuchamos las otras presentaciones antes de hacer las consultas? ¿Quién falta ahí? No hay más. Yo quiero hacer la siguiente consulta. A mí de las presentaciones hay una parte que me deja sumamente confuso. Y es la presentación del superintendente de pensiones. Porque con sus afirmaciones echa por suelo todo lo que dice todas las AFP del país. Que si es que uno comienza a cotizar cuando es joven, el impacto sobre las pensiones es relevante. Y su afirmación es, si se comienza a cotizar desde joven, es irrelevante el impacto. Y por tanto, yo creo que es muy importante delucidar el por qué se llega a esa conclusión. Me imagino que es muy importante precisar también tipos de informaciones a los que se usan para llegar a esa conclusión. Usted afirmó, o se ha afirmado que hay un porcentaje muy grande de independientes que son dependientes a la vez. La cifra que usted usa, ¿cuál es la fuente de información? Eso es lo primero que... Lo segundo, ¿tenemos datos de cuántos de los independientes puros son trabajadores directos e indirectos del Estado? Porque aquí podríamos sincerar algo con el director de Impuestos Internos. No hay nada más parecido a una boleta ideológicamente falsa de lo que hace el Estado todos los meses. Y tenemos un problema que alguien se tiene que hacer cargo de una vez por todas, porque ahí se está simulando un contrato comercial cuando es un contrato laboral. Y eso
yo creo que están en raíz de una práctica muy distorsionada. No sé qué porcentaje representa lo que hace el Estado. ¿Será el 5%, el 40%, el 60%? Porque deberíamos dimensionar eso de forma más adecuada. Son las dos consultas. Mi mayor inquietud con este proyecto es la prelación, y debo reconocer que el superintendente me ha dejado lo que se dice genéricamente placé, porque pareciera que no hay ninguna razón para adelantar cotizaciones, y eso es absolutamente contrario a lo que hemos discutido siempre en esta comisión o las comisiones de trabajo, diría, durante los últimos 40 años o 30 años, una cosa. Entonces, para precisar esa afirmación, si no se puede llegar en el otro debate que vamos a tener sobre reforma previsional, a conclusiones distintas. Senador Alaman. Sí, dos preguntas muy cortas. En la misma línea de lo que señalaba usted de la prelación, preguntarle al Ejecutivo por qué se cambia la prelación. Y en segundo lugar, al señor director de Impuestos Internos, que pueda extenderse un poquitito en lo que usted señaló respecto del plazo. Entendí que requería un plazo mayor a aquel establecido en el proyecto. Entonces, que por favor se extendiera en ese aspecto. Disculpe, se me olvidó una consulta. Respecto a la prelación, el adelantar los beneficios de salud, voy a decir salud en genérico, ¿cuánto realmente usarían estas personas que van a entrar a cotizar estos potenciales beneficios? Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos son del sector público? Porque hay un dato que distorsiona el uso de las licencias médicas, porque en el sector público se usan mucho más que en el sector privado. Entonces, porque prepagan por una serie de consideraciones. Señor subsecretario. Señor presidente, por su intermedio, bueno, ¿por qué se está cambiando el orden de prelación? Por una razón muy sencilla. Nosotros lo que queremos es que los independientes tengan cobertura en seguridad social. Y lo que se había hecho hasta ahora es que se había pensado que era conveniente, y efectivamente lo es, y es mucho, comenzaran a ahorrar desde lo antes posible para temas de pensiones. El problema es que si nosotros seguíamos postergando el tema de los otros seguros, que son los que a uno le dan cobertura en la vida diaria, teníamos independientes que iban a estar cotizando para una futura pensión, pero que no tenían cobertura, por ejemplo, de salud común. Por lo tanto, si se enfermaban, no tenían derecho a licencia médica, ni tenían derecho a atención médica. No podían reconocer a sus hijos como carga de asignación familiar, y en materia de ISAPRE no nos importa mucho, porque existen las cargas médicas, pero en FONASA uno no puede tener reconocido como carga de asignación familiar a un niño si no está cotizando, y por lo tanto, por eso es tan importante lo que señalaba el director de FONASA. Esto de acá va a beneficiar a un grupo de independientes, pero también a todo su entorno, que son niños que hoy en día, si no había los recursos, no podían ser atendidos, simplemente. Y así seguimos con cada uno de estos seguros que son de mucha importancia. Ahora, cuando cambiamos el orden de prelación, no estamos diciendo que no se va a cotizar para pensiones. De hecho, el primer año se cotiza un 3 del 10 y se va de a poco avanzando, pero también uno, al ir viendo que los recursos que yo estoy disponiendo para materia de seguridad social van teniendo un beneficio directo e inmediato, también voy encontrándole un poco más de sentido el ser parte de este sistema. Y yo quiero hacer una precisión en algo que es bien importante. Carga de asignación familiar se quita de la prelación porque se soluciona la forma en la cual actualmente se está implementado, que es que la persona podía tomarlo como un crédito y por lo tanto rebajar el pago de las cotizaciones previsionales, haciendo reconocida su carga de asignación familiar, lo que en la práctica para el Instituto de Previsión Social era un enredo, porque muchas veces se compensaban cargas cuando todavía no estaban pagadas las cotizaciones y por lo tanto se generaban deudas que la verdad no tenía ningún sentido. Y por eso es que se cambió la forma y ahora entonces el mecanismo, que fue obviamente que concordado con el servicio, con el Instituto de Previsión Social, es que se hace una vez al año y entonces se entrega ese dinero en efectivo al beneficiario de las cargas de asignación familiar. Muchas gracias. Señor superintendente. Gracias, señor presidente. Respecto al origen de la cifra, tenemos dos fuentes fundamentales. Una es la
información que nos entrega anualmente Impuestos Internos de la operación renta. Y la segunda fuente es la información de la base de datos que obtenemos de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, es información censal de los independientes la que nosotros tomamos. No estamos haciendo básicamente supuestos de ningún tipo. En cuanto a la importancia de cotizar, es indudable que mientras más pronto se empiece a cotizar, es mejor para la pensión. Impacta mucho porque los primeros años de cotización son los que generan mayor rentabilidad y capitalizan más para las personas. Por lo tanto, coincido plenamente con lo que dice el señor presidente de la importancia para las pensiones. En este caso en particular, lo que nosotros vemos en la cifra es que la mayor parte de los trabajadores independientes tiene rentas como dependientes. Y lo que observamos además es que sus rentas como dependientes son mayores incluso que las que tienen como independientes. Entonces, dado eso, el impacto de la prelación está muy amortiguado por esa situación. Nosotros hemos recalcado de la importancia de que los trabajadores independientes de nuestro país coticen para que tengan un mejor pasar en su vejez. No tenemos ninguna duda de que debe ser obligatorio. Sin embargo, tal como explicó nuestra subsecretaria, también hay otras necesidades que las personas deben cubrir, y en este caso estamos conscientes que obligar abruptamente a los trabajadores independientes a cotizar simultáneamente para pensión y todos los seguros va a implicar una disminución muy fuerte en sus remuneraciones, y que esa situación no es deseable. Eso es lo que está considerado en el proyecto de cambio legal, y en ese sentido nosotros apoyamos eso, creemos que es razonable, pero estamos absolutamente convencidos que es muy importante que coticen para pensiones. En cambio, en un independiente puro, un independiente que no tiene remuneraciones como dependientes, se ve, eso sí, que el efecto de prelación es muy importante, porque ahí las pensiones para ellos bajan entre 14 y 20% respecto a si la prelación fuera al revés, con primero pensiones. Sin embargo, lo que vemos de las cifras es que menos de un 10% de las personas solo tienen boletas de honorarios. Lo que observamos es que la mayor parte tiene componentes mixtos, tanto de trabajo dependiente como independiente, y eso es lo que finalmente hace que el impacto se vea bastante aminorado. Respecto a los trabajadores del Estado, nosotros no tenemos esa desagregación en nuestra base de datos, entonces no podríamos responder esa separación entre trabajadores del Estado y trabajadores del sector privado. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto a lo último que señaló el superintendente, nosotros sí tenemos información. Claro, ahora no tengo el dato acá, pero encantado lo podemos compartir. Lo dejamos para poder. El dato que tienen es cuántos de los que boletean son trabajadores del sector Claro. público directo e indirecto. O sea, nosotros podemos sacar de nuestro... o sea, nosotros hemos identificado quiénes son los empleadores de los trabajadores honorarios, por lo tanto, desde ahí podemos extraer y establecer cuál es la proporción. Será una información muy útil. Así que encantado de compartir esa información, señor presidente. Respecto a los plazos, tal vez me faltó expresarme mejor, pero lo que pasa es que hoy día estamos con un proyecto de ley que incorpora cambios a partir de la Operación Renta 2019. Entonces, nosotros necesitamos empezar a trabajar esos cambios, preparando la Operación Renta. Entonces, ¿qué ocurre? Si se aprueba este proyecto de ley, en el intertanto, va a significar que los cambios que hayamos incorporado va a haber que volverlos a modificar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que todo depende de cuándo se apruebe esta ley, establecer bien si va a entrar en vigencia el año 2019, de la Operación Renta 2019, o definitivamente ya, por la fecha en que se apruebe, tendríamos que pasar el año 2020. ¿Se fijan? Esa es la precisión. Es el plazo para reglamentos y puesta en marcha. Sí, no, en la misma línea de lo que usted señala, ¿cuál sería, como quien dice, el plazo límite? Nosotros consideramos que el plazo límite debería ser noviembre de este año.
para efectos de aprobar el proyecto, de tal forma de poder alcanzar a hacer los reglamentos y todo lo necesario para implementar en la Operación Renta 2019 con los cambios que este proyecto incorpora. O sea, si entiendo bien, el proyecto debería quedar íntegramente despachado en el mes de noviembre y eso le permite a usted ajustarse para la Operación Renta. Así es. Y si posteriormente el plazo va más allá de noviembre, habría que saltarse un año entero. Así es. Ok. Lamentable. Muchas gracias. Subsecretaria. Está apagado. Nosotros tenemos un problema también que es real, que nosotros tenemos actualmente una ley en vigencia que hace que sea obligatorio para todos los independientes cotizar a partir del 1 de enero del año 2018. Por lo tanto, también si nosotros no tramitamos este proyecto rápidamente, la ley actual ha obligado durante todo este año a los independientes a cotizar mes a mes para fines de tener cobertura en materia de salud común y en salud laboral. Si no lo han hecho en la Operación Renta 2019, les van a reliquidar la obligación y van a, con esos recursos, ese 10%, se va a solventar cuáles obligaciones. En primer lugar, el seguro de invalidez y sobrevivencia. En segundo lugar, la ley de accidente al trabajo. En tercer lugar, pensiones. Y ya se me acabó el 10% y voy a generar una deuda para salud común. Pero lo más grave del tema es que yo voy a estar pagando actualmente salud común y salud laboral respecto del año anterior, por lo tanto no voy a recibir cobertura. Entonces, la situación que nosotros tenemos hoy en día es una situación urgente que hace que los independientes, si no hacemos nada, vayan a estar obligados a pagar, pero además quedar con una deuda de un 7%, deuda que no se puede cobrar a través de tribunales y que se va a ir acumulando año a año, porque la verdad es que el 10% no es suficiente. Entonces, nosotros, ¿cuál es la urgencia que tenemos? Es, en primer lugar, entregar una solución a los independientes a fin de que todo lo que paguen reciban un beneficio por eso, pero además que vayamos aumentando la retención gradualmente en un 0,75, porque no corresponde que los independientes tengan una deuda que sea imposible de pagar y de cubrir por ello y que se acumule eternamente, generándole todo un problema de cobertura. Muchas gracias. Es evidente que queremos despachar el proyecto. También es evidente que noviembre es un plazo complejo, para ser honesto, y por ende probablemente vamos a necesitar una ley corta para chutear cualquier cosa de la ley actual, porque esto lo tenemos que hacer bien. La comisión tiene toda la voluntad de avanzar. Entonces, señor director de FONASA. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Quería referirme a dos temas para reafirmar lo que ha dicho la subsecretaria. En primer lugar, respecto a esta preocupación de la ley actual que hace cotizar respecto al año anterior sin darle beneficios en salud, va a producir un problema y por lo tanto es importante lo que usted ha señalado respecto a, por ejemplo, crear una ley corta para poder solucionar ese problema, si es que no tenemos los plazos para poder sacar adelante este proyecto de ley. En segundo lugar, en términos de la prelación, nosotros creemos importante también el hecho de que las personas puedan ver los beneficios inmediatos de poder cotizar. Y en ese sentido, el tener una prelación en la cual salud está en el lugar en el que se está proponiendo, pensamos de que es una muy buena noticia en general para las personas y los trabajadores. El hecho de que tengan acceso, cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas en el mundo de la salud, y ve qué es lo que pide en general las personas que están, los usuarios de FONASA. Ellos están pidiendo mayores posibilidades de, por ejemplo, doctores en libre elección, especialistas, etcétera. Es un anhelo. Entonces, el poder cotizar en ese sentido de una forma simple les permite acceder a la libre elección, lo cual ya es un paso importante. Y lo segundo, lo que hablábamos respecto al subsidio de incapacidad laboral, que hoy día no tienen acceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos de que el tener la prelación, como se ha propuesto, permite que las personas puedan ver beneficios inmediatos, lo cual es muy importante, porque cuando ponemos por delante, por ejemplo, el mundo de las pensiones, lamentablemente las personas miran eso como muy a futuro y por lo tanto tienen incentivos no tan claros, digamos, ¿eh? Eso era lo que quería comentar. Tampoco tenemos nosotros datos, y muy bien el director de Impuestos Internos lo ha dicho, de que ellos tienen los datos respecto a los trabajadores del Estado.
Muchas gracias. Yo reconozco que como está la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mi prioridad más bien es pensiones. No puedo desconocer que esa es mi mirada a este proyecto. No sé si nos pueden aportar otros datos, disculpen. De las personas que boletean, ¿cuántos efectivamente pagan impuestos? ¿Qué porcentaje tiene devolución del 100%? Es decir, yo creo que hay un dato muy relevante, porque una persona que esté hoy con esa retención, ¿cómo va a afectar la operación renta? Yo creo que hay un tema a precisar. Y yo entiendo que esto solo nos sirve para las personas que son trabajadores independientes que boletean. Y no sé qué porcentaje es ese de los trabajadores independientes de nuestro país. Porque aquí no tenemos bien la cifra, que evidentemente es muy difícil precisar, trabajadores por cuenta propia, microempresas, que probablemente el universo es bastante más grande. Podemos de nuevo compartir esa información. No la tengo acá, pero la podemos traer. O sea, no tengo el dato, tengo la información y lo puedo, sin duda, compartir. ¿Qué es lo que no tiene? Se ofrece la palabra. Atrasada después de la semana regional, un poco largo el camino. Pero el tema de la prelación me parece más bien un enganche para incorporar a los independientes al sistema. O sea, no lo entiendo muy bien y comparto la duda del presidente, en el sentido de que debilita, por cierto, la densidad de la cotización previsional que van a hacer los independientes. Y yo entiendo que esto viene a ser como una forma de decirle, mire, es interesante que vengan porque no todo va a ir a ahorro previsional. Además, en un escenario de legitimación de las AFP, un debate complejo para debatir este proyecto. Entonces yo lo siento más bien como un enganche, si mire, usted va a tener todo este paquete de beneficios sociales y después va a ir cotizando y eso lo vamos a ir chuteando más adelante, vamos a ver el cambio del sistema. Entonces yo lo siento como bien débil esa parte del proyecto, aunque es atractivo, por cierto, para muchos independientes que hoy día no están en el sistema de beneficios. Y por otro lado, yo lo planteé la semana pasada, presidente, para mí hay una complejidad muy de fondo, en el sentido que una cosa son los independientes, los emprendedores, los microempresarios, y otros son los funcionarios del Estado. Entonces ahí tenemos como dos universos tan distintos, y para homologar una legislación meter todo ese universo y su complejidad en una sola norma, a mí se me hace difícil. No tengo la respuesta, por cierto, pero se me hace difícil hacer una legislación tan uniforme para universos tan distintos y complejos. Entonces eso yo siento, presidente, que puede retardar el debate de esta comisión, y es por eso la propuesta de hacer una ley corta para evitar lo que, por cierto, señala la subsecretaria. Deberíamos tenerlo presente ya en el debate. Porque yo siento, de mi parte no es por poner obstáculos, pero sí porque la complejidad es grande. Muchas gracias. ¿Sabe? A mí me toca hablar harto con funcionarios públicos. Y la afirmación de ellos es que nos van a quitar, nos van a reducir. Esos como son los dos conceptos que usan. Es decir, como no han tenido la obligación, como cualquier ser humano, tienden a postergar situaciones y prefieren los ingresos presentes, y yo siento que este proyecto no lo aborda en la totalidad. Yo creo que los funcionarios públicos sería un proceso de transición brevísimo, y que se pongan a la par con todos los otros trabajadores de Chile que están obligados a cotizar, y sea para salud, sea para sus pensiones.
porque esta situación es muy engañosa y nos hace muy mal. Yo creo que estas son de las distorsiones que hemos ido introduciendo en la sociedad que nos hace muy mal en varios otros planos. Lo quiero plantear porque aquí hay trabajadores que sí están obligados a cotizar. La gente que gana el sueldo mínimo no gana el sueldo mínimo en términos líquidos. Tienen, con el aumento que vamos a hacer, que será alrededor de 300.000 pesos, recién 240 líquidos. Eso para otros trabajadores del sector público que tienden a ganar sueldos un poco mayores. Es muy inadecuado de que no coticen, que no contribuyan. Entonces, no sé cómo podemos acelerar ese proceso o tratarlo distinto, como dice la senadora Muñoz, a los otros independientes, que es otro proceso que hay que incentivar que estén, porque no son trabajadores dependientes. En el sector público son todos trabajadores, o el 90 y tantos % son trabajadores que tienen una relación de subordinación y dependencia. Y ahí tenemos una dificultad. Subsecretaria. Señor presidente, por su intermedio. Senadora, nosotros estamos claros con que el tema de los independientes es un tema de larga data y que se ha tratado en Chile de corregir hace muchísimos años. Y existieron muchísimos intentos en las antiguas cajas de irlos incorporando a cada uno de estos grupos a través de decreto, y la verdad es que nunca fue el tema 100% eficiente. Y en el año 2008, cuando fue la gran reforma previsional, se establece ya que era indispensable que los independientes se incorporaran dentro del sistema. Y nosotros estamos justamente buscando mejorar ciertos aspectos de esa ley, de la 20.255, que lamentablemente no quedaron bien. No quedaron bien porque en primer lugar se estableció, por ejemplo, una gradualidad pero con voluntariedad, y lo que llevó a la práctica fueron las cifras que mostró el superintendente, que nadie cotizó, y por lo tanto ya estamos por lo menos 10, 15, 20 años atrasados de tener a todos los trabajadores de Chile con una cobertura que sea igual y que realmente les permita tener protección en materia de seguridad social. Nosotros estamos claros de que así como en el año 2008 se establecieron ciertos beneficios como incorporarse a cajas de compensación o poder acceder a los beneficios de la ley de accidente del trabajo, hoy en día lo que estamos buscando es generar el incentivo para incorporarse dentro del sistema de la seguridad social a través de primero darle cobertura en temas que son sumamente importantes, como el tema de la salud común, como el tema de la ley sana, como el tema del seguro invalidez y sobrevivencia. Pero también sabemos que no podemos seguir postergando esto porque las pensiones de ellos también a la larga están teniendo dificultades. Y además también por un tema demográfico. Como la población está envejeciendo, cada vez los problemas de salud son mayores y son más apremiantes. Entonces tenemos trabajadores que están teniendo accidentes del trabajo, que son independientes y que no tienen la cobertura y que quedan absolutamente en la desprotección porque no pueden volver a incorporarse al mercado laboral y tienen 40 años, 45 años y todavía les quedan 20, 25 años de vida activa por delante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando con este proyecto es mejorar lo que hay actualmente. De hecho, hay muchas cosas que no se tocan. No se toca el monto, los ingresos sobre los cuales hay que cotizar, no se toca la figura del servicio de impuestos internos, pero lo que se hace es tratar de entregar una mejor cobertura. Y estamos claros que tenemos un desafío que es el que nos viene ahora, de que cómo incorporamos también dentro de la seguridad social a los otros independientes, que son independientes formales e informales, porque así como tenemos feriantes o tenemos colectiveros, que ahí a lo mejor hay bastante formalidad, tenemos otros grandes colectivos que están absolutamente en la informalidad y por lo tanto en muchísimo mayor situación de precariedad. Y es un desafío, pero nosotros necesitamos que todos nuestros trabajadores en Chile y sus familias tengan cobertura en materia de seguridad social, porque si no, no vamos a poder cumplir con un estándar mínimo de desarrollo social. ¿Puedo hacer una consulta? Mire, yo sé que aquí se busca incentivos. Yo debo reconocer que yo soy medio bruto en esto. Me importa poco el incentivo. Esto es una obligación. Entonces, las obligaciones son eso. Es como que yo le pidiera al director de impuestos internos, genéreme un incentivo, por favor. No quiero pagar impuestos. No es así, uno tiene obligaciones al ser parte de la sociedad. Yo personalmente no entiendo este cálculo de las pensiones. Yo quiero ser bien honesto porque
Todos dicen que si uno cotiza el primer año, desde los 20 años, el impacto sobre las pensiones es mucho mayor. Supondré que hay un problema de cómo está construido la fuente de los datos. Yo no veo ninguna prelación, con todo el respeto a mi colega la señora Goich, de poner sana antes que las pensiones. Yo sé que cuando uno tiene un drama con un hijo es distinto, pero ¿qué porcentaje de los ciudadanos usan ese seguro? Entonces uno podría generar un subsidio cruzado durante estos años para los trabajadores independientes que se incorporen. Puede ser otra forma de abordarlo. Quiero insistir que yo siento sería muy bueno que el Estado no siga pagando las licencias de los funcionarios públicos a priori, y probablemente tendríamos una situación distinta. Yo creo que FONASA nos podría ayudar a compartir el dato. ¿Cuántas de las licencias que se entregan son del sector público versus el sector privado, que probablemente nos permita tener una noción, no va a ser perfecto, de la distorsión que se produce? Entonces, mi única inquietud, y vamos a trabajar la ley, es que los incentivos estén cruzados con un tema que es la obligación. Y esa es mi mayor inquietud. Yo quiero ser honesto, yo tengo este conflicto en mi hogar, ¿ya? Con mi hija. Entonces, esta es una discusión permanente. Me toca la presidenta me va a ver con cierta frecuencia la presidenta del sindicato de trabajadores independientes del SAC, que han sido los más activos en esta materia. Y ninguno quiere, porque todos quieren renta presente en vez de renta futura. Y es así, los seres humanos somos así. Pero esta es una decisión de política pública, y esa es mi inquietud de cuál es el énfasis que tenemos que hacer para que esto avance. Y no es para no es para controvertir el proyecto, es como lograr sacarlo adelante. Es que solo una diferencia con lo que usted plantea. Yo creo que los funcionarios del sector público que boletean sienten que si establecemos la variable obligatoriedad en la cotización previsional, estamos legitimando un sistema precario de relaciones laborales que existe en el Estado. Creo que ese es un poco el nudo del problema que tenemos que enfrentar. Yo entiendo que hay que construir una cultura desde el mundo independiente de cotizar, porque eso es entregarle una protección en todos los sentidos. Pero hay una realidad en el sector público que nos transmitieron acá los dirigentes, los funcionarios que han venido, que uno lo ve con las personas que conoce, que es un sistema precario. No es lo mismo recibir el salario mínimo, por muy mínimo que sea, pero tiene una relación contractual definida. En cambio, en el Estado, el boleteo es indigno. En la municipalidad es indigno y hay organizaciones en todos los lugares que hacen ver esta situación. Por eso yo digo que es complejo, entendiendo la premisa de que todos los chilenos y chilenas deberían cotizar, incluidos los pescadores artesanales. No sé cómo, a mí me lo plantean permanentemente en la reunión de los pescadores, cómo lo vamos, a través de qué mecanismo vamos a incentivar una situación de tanta digamos, dinamismo que tienen ellos y de una cultura tan fuerte de independencia, de autonomía. Entonces creo que hay un factor ahí que me gustaría incorporarlo, presidente, no para echar abajo el debate, sino que yo de verdad creo que hay que mirar la realidad de los funcionarios públicos que boletean, porque hay un factor que ningún gobierno hemos presentado propuestas, hemos tratado de abordarlo, pero no hemos sido, nadie le pone el cascabel a los gatos, y hacerlo desde ahora, a través de este mecanismo, yo creo que nos vamos a conflictuar. Por lo menos yo quiero, presidente, en mi propuesta, analizar por separada las situaciones, no creo que puedan ser comparables. Yo comparto plenamente lo que usted dice, por eso al principio, no sé si usted estaba, yo creo que aquí esto de las boletas ideológicamente falsa no es broma, duele por los otros temas, pero aquí hay contratos de trabajo de todos los funcionarios públicos que se confunde con las formas de pago. El contrato de trabajo es lo que existe. Todo trabajador que trabaja en el Estado, para el Estado, a nivel municipal o lo que sea, sí tiene derechos al seguro de incapacidad laboral. Tiene. Y el que incumple ahí es el empleador. Aquí si se hiciera una demanda colectiva, el Estado le diría pésimo. Porque la relación de subordinación y dependencia por el principio de realidad es el que prima. Entonces,
yo comparto con usted que este proyecto tiene que terminar con que todos terminen siendo reconocidos que se rigen por el Código de Trabajo. Se tiene que terminar los honorarios del sector público. Veremos cómo lo hacemos. Pero es la gran mentira que todos hacemos y permitimos, y este es un problema no de un gobierno ni de otro, es que necesitamos hacerlo en algún momento. Y mejor sincerar que están por contrato de trabajo y punto. Por eso es tan importante saber cuántos de esos que retienen el 10% lo recuperan integralmente, que probablemente es la abrumadora mayoría de los funcionarios públicos. Si existirá la posibilidad de un estudio comparado que nos entregue la biblioteca, cómo se trata estos temas en otros países, ¿no? No sé si tendrán situación como la nuestra, pero puede haber algún lugar del mundo que haya tanta precariedad laboral a nivel del Estado. Podríamos consultar si existen estos mecanismos y ver si la biblioteca puede ayudarnos con una proyección de cuál es el costo de formalizar el contrato de trabajo. Se ofrece la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Creemos que esto va a ser un debate difícil, pero con los datos que nos puede proveer Impuestos Internos quizás podemos encontrar un camino más fácil. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.